Hola, muy buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina de humo. Y hoy dentro de este programa dedicado a nuestro idioma, seguramente el idioma más importante del mundo, porque el otro idioma, como decía un insigne filósofo y escritor español, es un idioma de camareros y de taxistas. Y es un idioma del comercio, pero un idioma de la cultura es el idioma español. Ese idioma que nació en lo que ahora es la provincia de Álava y que nos lo demuestra el pater Saturnino en su intervención, pues es un elemento importante en la construcción de la civilización, en la construcción de la cultura y en la construcción de lo católico, que significa el todo, el mundo. El catolicismo es el todo para todos. Y ayudándonos en esta historia importante tenemos hoy a un hombre, para mí, importante y un gran español, que es López Linares. Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Este hombre que hizo el esfuerzo de hacer un documental que antes de su concepción pues se podría catalogar de enemigo de lo moderno, de lo pijoprogre y de lo actual, pero que para desgracia de todos esos pijoprogres ha sido un gran éxito, es el principal defensor de ese idioma. ¿Fue muy difícil meterse en ese charco? Bueno, es la película más difícil que he hecho, y he hecho unas cuantas películas documentales, desde luego, he hecho ya muchas, pero fue la película que más trabajo costó hacerla. Primero, bueno, digamos, la financiación no fue fácil. Tuvimos la suerte de que el Ministerio de Cultura no nos dio ninguna subvención. Y digo la suerte porque eso nos permitió hacer una campaña de mecenado, un crowdfunding, en el que participaron 1.600 personas, 1.300 españoles y españoles de España y de América. Y con eso pues conseguimos la mitad del presupuesto y también ayudó a que la película se distribuyera, desde luego. Dices bien, españoles de la península y de las provincias del otro lado del mar, ¿no? Sí, así eran. Así deberíamos considerarnos, ¿no? Españoles peninsulares y americanos, ¿no? Que nos llamaron en algún momento durante muchos siglos de nuestra historia común, ¿no? Además de españoles de España y de Hispanoamérica, entraron también filipinos, sí. oceánicos, o sea, del Océano Pacífico, de Guinea, de muchos otros sitios. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que Filipinas realmente era una provincia de México, del Virreinato de la Nueva España. O sea, nunca hasta la independencia de México dependió de la península de Madrid. O sea, siempre había dependido, desde que se establece Filipinas y se inaugura el comercio con China a través de Filipinas, todo dependía del virrey. El virrey era la autoridad en Filipinas, ¿no? El virrey de Nueva España. Oye, tú te preguntarás que por qué razón te traemos aquí. Y te traemos aquí a este programa porque es un programa dedicado a un idioma, al nuestro, al español. Y creo que eso lo expresas tú muy bien en el documental, precisamente cuando el nexo de unión de esas Filipinas, de México, de Argentina o de Guinea Ecuatorial es el idioma, ¿no? Hombre, el idioma, claro, jugó un papel importantísimo, ¿no? Pero desde luego el idioma, el idioma no fue impuesto. De hecho, las órdenes religiosas que fueron allí, los grandes evangelizadores de América y del Pacífico, aprendían las lenguas originales, las lenguas de los nativos. O sea, no forzaron a nadie. Los franciscanos, los dominicos aprendían el náhuatl, o sea, aprendían las lenguas de los pueblos indígenas. Realmente
indígenas acababan aprendiendo español porque evidentemente les ofrecía la posibilidad de salir de su pueblo, o sea, como era una lengua que les permitía abrirse unos caminos, pero no fue impuesta a las poblaciones indígenas nunca, en realidad. O sea, fue algo que ellos comprendieron que tenían que hablar si querían prosperar de alguna forma o salir de su tribu, ¿no? Entonces, eso fue también algo a tener en cuenta. Ellos, la primera gramática en náhuatl se escribe, es anterior a la primera gramática alemana, ¿no? O francesa, o sea que... Sí, bueno, eso es una de las cosas que más llama la atención cuando planteáis en este documental tuyo la primera globalización, planteáis esas acciones, sobre todo los religiosos españoles, que llegan allí y se ocupan de aprender ellos el idioma de las diversas tribus o lugares, como lo queramos llamar en cada momento, y que sirven precisamente para hacer una evangelización mucho más rápida y también para que los indígenas sepan apreciar lo que se les está llevando, ¿no? Claro, era más rápido que un dominico aprendiera náhuatl que todo el pueblo aprendiera español, ¿no? O sea, era una forma de avanzar la evangelización de una forma mucho más rápida. Pero son ellos los que hacen el esfuerzo de transcribirlo, o sea, porque claro, eran lenguas sin ninguna grafía, sin ninguna... Entonces ellos lo trasladan al alfabeto latino, y lo codifican, y gracias a ellos se conoce, bueno, ahora te digo que es que hubo antes una gramática en náhuatl que una gramática alemana, o sea que no, que es... El problema, la ventaja, el inconveniente, el problema, la diferencia, dirás que hay cantidad de cosas entre la colonización por parte de Gran Bretaña o de Holanda del norte de América y la actuación española del Río Grande, no del Río Grande, porque prácticamente 2/3 de Estados Unidos también fueron colonizados por España. España hizo una colonización más estilo romano, es decir, no tratando de destruir a los pueblos, sino tratando de asimilarlos y tratando de enseñarles y llevarles una cultura. Por eso hay todavía indios apaches y por eso ya no hay indios de los que vivían en el estado de Nueva York, ¿no? Sí, desde luego, bueno, desde luego casi no podríamos hablar de colonización en el sentido de que fueron realmente los ingleses, los holandeses, los que forjaron las primeras colonias inglesas en China y en América fueron compañías privadas, o sea, fueron la Compañía de las Indias británicas, o sea que el imperio creció como algo privado y luego hubo un momento que lo hicieron nacional, lo nacionalizaron y lo hicieron, el Estado inglés se ocupó de manejarlo, pero habían nacido, bueno, pues qué decir de la compañía holandesa de las Indias, ¿no? O sea, eran empresas absolutamente privadas, empresas que tenían su propio ejército, o sea, pero que no dependían para nada del Estado. Fue un poco después cuando dijeron, y la diferencia el establecimiento de los virreinatos, que es una forma novedosa de forjar un imperio, es que la vanguardia de la colonización o de la culturización de América fue la evangelización. O sea, es que no iba una compañía holandesa a esquilmarlas, sino que al lado de la expedición iba un sacerdote que era el que tenía en realidad el mando, porque era el que controlaba los desmanes que pudiera cometer. O sea, que tenía muchísima... Ahí es famosa escena de cuando ven como Cortés, cuando ven los indios que habían vencido, cuando había Cortés vencido a los aztecas, como Cortés, después de ser el vencedor, se arrodilla ante unos franciscanos
que van prácticamente descalzos con las sandalias, con unos hábitos pobres y con una cuerda de cinturón, y cómo Cortés se arrodilla ante esos. Eso para los indios que lo estaban viendo fue un shock, fue algo que no podían ni imaginar, ¿no? Como el almirante, el capitán, el rey de aquello, el vencedor, el Alejandro de aquello, se arrodilla ante unos pobres hombres que no tenían nada, ¿no? O sea, como eso creó más conversiones que ninguna otra cosa en América, ¿no? Sí, porque España no fue un imperio extractivo como lo eran los imperios anglosajones, que lo único que pretendían era llevarse lo más posible y realmente hacer una colonización brutal. Mientras que aquí, no sé si recordarás, el año pasado, vuelve a estar por aquí. Hace poco he tenido contacto con Alfonso Borrego, Alfonso sí. Borrego, bisnieto del gran jefe Jerónimo. Y bueno, me hacía mucha gracia y sospecho que tú, que también le conoces y le has entrevistado, lo más llamativo que cuando hablas con él sobre la leyenda, famosa leyenda negra, le dices, bueno, ¿y qué es lo peor que hicimos los españoles con vosotros, con los apaches? Y él me contestó, cobrarnos impuestos. Y bueno, pero violaciones, masacres, destrucciones, no, de eso nada. O sea, a mí los viejos del lugar lo que me dicen es, los españoles llegaron, nos dieron la religión, nos enseñaron a labrar la tierra, a cuidar a los animales. De hecho, los caballos no eran nuestros, nos los trajeron los españoles. Pero claro, llegó un día en que hay que pagar impuestos y eso es lo peor que nos pudieron hacer. Digo, pues hay una pequeña diferencia con los norteamericanos de origen anglo. Hay una película, vosotros los cineastas hacéis el cine, y el cine es muy importante. El cine puede hacer que cambie la historia, ¿no? Y hay una película que se llama La Legión Invencible, que sabrás cuál es, de John Sí. Wayne, es el protagonista. Y hay una escena casi al final en la cual John Wayne solo va a hablar con el jefe Apache, con el que se van a enfrentar los soldados norteamericanos. Y el jefe Apache, lo primero que le dice, bueno, en la versión original, para empezar, los yanquis hablan en yanqui y los apaches hablan en español. Y lo que le dice, lo más importante, lo que desmonta la leyenda negra en esa película, es cuando el jefe indio se dirige a John Wayne y le dice, yo soy cristiano, soy católico, ¿no? Y entonces es cuando te queda desmontado primero la leyenda negra y luego te queda desmontado el que son unos salvajes. Porque si son cristianos, son católicos, se cae por su peso todo, ¿no? Sí, pero bueno, ten en cuenta que los anglos, los ingleses, han considerado desde Enrique VIII a los católicos en la misma categoría que los salvajes. Hasta 1829 están en vigor las leyes de discriminación. Un católico no podía ir a la universidad en Inglaterra. Bueno, no podía tener un cargo público. Hoy en día tampoco está muy, sí, muy sí, pero vamos, visto, que ¿no? imagínate, o sea, que los anglos en todas sus con la conquista de África, en Rodesia, en la India, en China, calificaban a los habitantes como no civilizados y entonces ya podían hacer lo que querían con ellos. O sea, ya no eran personas civilizadas, con lo cual, de hecho, a los Boers en la guerra en Sudáfrica, en la guerra de los Boers, que eran holandeses, los consideraban semicivilizados, con lo cual ya los podía meter en campos de exterminio. O sea, que esa era la categoría oficial. O sea, esta gente es semicivilizada, ¿no? Porque eran blancos y hablaban holandés. pero no hablan inglés. Los negros, imagínate lo que serían ahí los... El éxito de tu documental, La Primera Globalización, está precisamente en contar eso. Yo creo que, bueno, a mí lo que más me ha sorprendido de la respuesta del público a la película, o sea, en fin, yo si la hice, siempre las películas he pensado que van a interesar a la mayor cantidad de público posible, dado dentro de que son documentales
bueno, y documentales pues con un cierto nivel de cultura, o sea que no es... Pero bueno, en este caso sí pensaba que tenía, bueno, que habría una posibilidad de éxito, pero nunca me imaginé el agradecimiento con que ha sido recibida la película. O sea, digamos, bueno, el entusiasmo, la actitud que ha tenido muchísima gente cuando ha visto la película, bueno, de una muestra así muy gráfica, es que gente en el cine aplaude, aunque no haya nadie del equipo ni nada. O sea, me ha medido que bueno, que muchísimas proyecciones en una sala de cine acaban aplaudiendo bueno, de entusiasmo. Ha venido a rellenar una necesidad, un hueco en el no sé, en el corazón y en la razón de muchos españoles que sabían que algo estaba mal y bueno, y la película lo empaqueta y lo cuenta, bueno, de una manera bueno, amena, entretenida, eficaz y que, bueno, yo creo que lo que pretendéis que la película se vea son 1 hora 50, más de 1 hora 50, sin cansancio y que se siga, porque es muy complicada, el tiempo va, viene, hay tiempos distintos, hay muchos temas distintos que trata la película y que todo eso tenga un ritmo, que la película fluya, que vaya sí, que no se haga pesada, que no se haga, que se entienda. Eso es lo que ha sido muy complicado. Muchos meses más de un año de edición. O sea, Bueno, estábamos hablando con nuestro amigo López Linares acerca de los objetivos y no ya los objetivos, sino los resultados de esa obra para mí tan importante que dura casi 2 horas. Él la rebaja unos cuantos minutos, pero prácticamente son 2 horas. Sí, más de hora 55. Sí, casi 2 horas, en las cuales se trata de hacer ver a los españoles, a los hispanos, a todos los que tenemos este idioma común y esta religión común, que, bueno, lo cierto es que no tenemos que arrepentirnos de nada, y no solo no tenemos que arrepentirnos de nada, sino estar alegres y contentos de los éxitos obtenidos por nuestra civilización, ¿no? Sí, o sea, lo que no, bueno, no sé, arrepentirnos, no podemos arrepentirnos seguramente de lo que hicieron nuestros bisabuelos o nuestros tatarabuelos, ¿no? O sea, lo que no tenemos que es ninguna necesidad de pedir perdón, sí, bueno, yo eso, por eso hice la película, ¿no? Porque estaba ya cansado de escuchar tonterías, de escuchar mentiras, medias mentiras y disparates como que España tiene que pedir perdón por la colonización de América. O sea, no es ridículo. O sea, no tiene ni desde ningún punto de vista, vamos, no tiene donde más sostenerse eso, ¿no? Entonces, bueno, eso fue uno de los motivos que me llevaron a hacer la película. Y como digo, la película la hice en memoria de nuestros antepasados que están tan vilipendiados y para nuestros hijos, ¿no? Que es el futuro. Mira, a mí me hace mucha gracia esto que estamos hablando, porque yo por motivos de mi profesión militar estuve varios años en Canarias y a mí me hacía mucha gracia gente que me decía, no, es que vosotros los godos vinisteis y entonces yo paraba los pies y decía, bueno, para empezar, los godos desaparecieron en el 711 con la invasión musulmana, o sea que no sé por qué era más godo. Y segundo, estás diciéndome que los españoles que vinieron de la península y anexionaron estas islas al Reino de Castilla, masacraron y destruyeron a los que estaban aquí en las islas, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿tú de quién desciendes? ¿De los masacrados y desaparecidos o de los que vinieron aquí? En ese momento es cuando no saben qué responderte y quizá ese sea el tema porque hay una asociación que se llama Héroes de Cavite que tiene varios grupos de WhatsApp en los cuales interviene mucha gente y de vez en cuando aparece algún zumbado, porque esa es la palabra exactamente, es que sus antepasados vinieron aquí y tal. Perdón, mis antepasados no, porque mis antepasados continuaron en la península ibérica
y son sus antepasados los que fueron allí e hicieron o dejaron de hacer. Eso es quizá uno de los argumentos más claros. Y bueno, como este programa está dedicado a hablar del español y del futuro del español, me voy a permitir hurgar un poco, meter los dedos un poco. ¿Tienes previsto, amigo López Linares, hacer algún nuevo documental relacionado con esto? Acabo de cargarme. No, sí, no. Un secreto de Estado. No, que va, al revés. Vamos, de hecho, estamos en plena campaña de financiación, hemos abierto una campaña de mecenazgo. O sea que hemos acertado. Hemos acertado totalmente. Y además tiene que ver con la lengua, porque la protagonista, metafóricamente, es la película se llama Doña Marina, el nacimiento de Hispanoamérica, y Doña Marina no es más ni menos que la que luego fue llamada Malinche. La lengua, estamos hablando del español, la lengua que las lenguas entonces llamaban a los traductores en el siglo XVI, era la lengua que tradujo, que hizo posible que Cortés pudiera pactar con todos los pueblos que le llevaron a conquistar el Imperio Azteca, que por supuesto él solo con 800 hombres, 900 hombres no habría podido conseguir, y formó una coalición de más de 90.000 indios, indígenas de los pueblos sometidos por los aztecas, y la que consiguió ese hecho increíble fue Doña Marina, precisamente la intérprete. O sea, la intérprete que era más una intérprete, aparte de interpretar la lengua, interpretó las costumbres y luego, bueno, ella aprendió español, por supuesto. Tuvo un hijo con Cortés, Martín Cortés, que digamos que era como el primer mestizo, ¿no? El mestizo metafóricamente que estudió en la corte con Felipe II, el hijo de bueno, algo insólito en cualquier otro conquista occidental, sí, ¿sabes por qué? Y del siglo XX, si me apuras. Por ejemplo, el primer catedrático negro no lo fue en Estados Unidos, sino aquí en el siglo XVI. Sí, los matrimonios interraciales estaban prohibidos en Estados Unidos hasta los años 60, en muchos estados, hasta los años 60 del siglo XX. Pero aquí Isabel la Católica los impulsó, o sea que no. Que realmente no sé qué tenemos que pedir perdón, la verdad. O sea, que puestos así, me gustaría saber cómo podemos colaborar, cómo podemos ayudar para que tú tengas los medios, el dinero, los ayudantes, las facilidades para que esto siga adelante. Bueno, ahí la verdad que ahora hemos lanzado esta campaña, se puede entrar en doñamarina.es y ya está, y ahí te dirige a la página de tal, y desde 15 euros, se puede aportar 15 euros, y ojalá tuviéramos miles de españoles que pusieran 15 euros, o sea, contra más, la verdad es que lo que más me gustaría es que hubiera... Desde aquí, del otro lado, sí, en la otra, bueno, y en esta hemos tenido ya colaboradores de México, de Colombia y de Perú que han aportado a la película, y digo, se puede aportar desde 15 euros en adelante y varios paquetes, pero vamos, lo que más me gustaría es que hubiera miles de personas que aportaran 15 euros, porque así la película luego tendríamos una fuerza mucho mayor. O sea que si alguien pone 15 euros y convence a 10 amigos, a 20 amigos de que pongan 15 euros, eso es lo mejor que se puede hacer por la película. ¿Cuándo empiezas? ¿A rodar? Sí. Bueno, de hecho ya he empezado. ¿Ya has empezado? Sí. Ya tendrás que hacer el guión. No, la verdad es que no hay guión. Vas rodando y luego lo montas. Exacto. O sea, como yo hago. Sí. Luego así sale una galimatía o sale una maravilla. No, es que yo no puedo hacer un guión porque no sé lo que me van a contar, o sea que no. O sea, que la película se basa en las entrevistas, en lo que voy encontrando, en cuando voy a rodar lo que veo. Voy a sitios que no he estado nunca y no sé lo que voy a ver y cómo lo voy a ver. Y entonces todo eso se va formando. O sea, vamos a la vez rodando y montando. Hombre, evidentemente el guión quiere decir saber con las personas con las que puedes contar. Y esta vez quiero que la mayoría de los historiadores sean americanos. Quiero que la historia sea contada desde América hacia acá y también hacia la propia América, que nos da también más facilidad para distribuirla en América, ¿no? O sea que historiadores,
mexicanos, peruanos, colombianos y personajes como el que tú has nombrado antes, como el bisnieto de Jerónimo, Andrés Borrego, Alfonso Borrego. Una gran persona. Sí, que está aquí ahora en España. Está ahora mismo hasta el día 3 de noviembre. Ya hemos quedado con él. Y bueno, quiero rodar también el sur de Estados Unidos, es contar un poco desde allí, ¿no? Y doña Marina, que es la que viene al pelo, porque es la traductora, que es la que la protagonista. La protagonista de la película, la metáfora un poco. De ahí nos expandimos no solo a México, sino a toda América. Pero es la unión de Cortés y ella fue. Bueno, hay 3 mujeres fundamentales en el nacimiento de América, ¿no? Isabel, la católica, doña Marina y la Virgen de Guadalupe. Efectivamente. Bueno, lo cierto es que son los 3 pilares básicos de cualquier civilización que se precie. En este caso es maravilloso que la civilización hispánica depende de 3 grandes mujeres. Sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Que si ya estás empezando, me gustaría saber más o menos para cuándo calculas que tendremos algo para ver. Idealmente ¿Un año? Un año, sí. Si corremos mucho, un año. ¿Dónde vas a rodar? Porque ya me has dicho Estados Unidos y me has dicho México. El sur de México, por supuesto, pero quiero rodar en Perú. Bueno, quiero rodar la Semana Santa de Ayacucho, que creo que es impresionante. Es como la de Sevilla, pero ahí en los Andes. Quiero rodar en la selva de Bolivia, en las misiones, donde se llevaron cuando les expulsaron de las misiones a los jesuitas. Hace 20 años se descubrió haciendo unas obras en una iglesia, pues una habitación que estaba tapiada, en la que había una cantidad enorme de pentagramas de música compuesta en las misiones de la selva, que no sé, había una música barroca compuesta en la selva, y desde entonces hay un festival allí de música cada 2 años, y en los pueblos hay orquestas y grupos que tocan esa música. Entonces, bueno, eso es lo que quiero también contar. En la película anterior utilizamos música de estos grupos, en una parte, y luego vamos a rodar en Quito, también en Ecuador, y bueno, por supuesto en Cusco habrá que rodar, y donde si tenemos algo más de presupuesto en más sitios, pero ya con eso tenemos ya bastante. Ya tenemos. Como sabes, el tiempo es finito en los medios de comunicación y nos estamos llegando al final. Solo quiero arrancarte una promesa. Pero una promesa, qué peligro. Me gustaría volver a entrevistarte dentro de poco tiempo. Poco tiempo puede ser 2, 3 meses, para ver cómo va el tema. Te lanza el guante. Sí, claro. Por supuesto, encantado de estar contigo. Para Navidades o por ahí. Sí. Además ya habremos ido a Ecuador y ya igual tendremos a lo mejor algo que ofrecer, alguna novedad, alguna primicia porque hay que tener al público caliente y hay que hacer de que haya muchas donaciones de 15 euros. Eso sería lo fantástico, ¿no? Que tuviéramos miles de personas que participaran y que convencieran a sus amigos, a su familia, que pues, solo 15 euros. Con eso, los 15 euros lo que te da derecho es a ver la película, a tener un enlace digital en cuanto salga la película en formato digital. Los primeros que lo van a tener van a ser nuestros mecenas de 15 euros. Bueno, pues desde aquí yo me comprometo a calentar motores. Vale. A ver si conseguimos esos 15 euros multiplicado por muchísimos cientos de miles de personas para que puedas hacer algo verdaderamente importante, interesante y sobre todo muy español. Y que luego a la hora de difundirlo tenemos una fuerza de gente que ha hecho suya la película, ¿no? Que es de lo que se trata. Efectivamente. Pues muchísimas gracias. Amigo, decirte que muchas gracias y que esta es tu casa y aquí estamos para lo que quieras. Y si quieres más apoyo y más ayuda, lo único que tienes que hacer es mandarme WhatsApp. Vale. Tú lo sabes. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias a un gran director y sobre todo a un gran español. Amigos, esto ha sido todo por esta noche. Hasta la semana que viene.